Hola Emma, y a todos los que nos estáis escuchando. He estado siguiendo tus anteriores podcasts donde hablas de la personalidad, del poder del pensamiento, del miedo al diagnóstico psicológico. También nos hablas del cerebro, de la conciencia, y la verdad me gustaría mucho poder hacerte unas preguntas. Estoy seguro de que a los demás también le interesarán tus respuestas. Cuando afirmas que no puedes cambiar tu realidad personal sin cambiar tu forma de observarla, ¿qué quieres decir? Hola, Abdón. Muchas gracias por estar aquí conmigo e interesarte por profundizar en los podcasts anteriores. Me gustó mucho tu propuesta, la verdad, y me gustaron mucho también tus preguntas, y aquí estoy respondiendo a todas ellas. Con respecto a eso de que no puedes variar tu realidad sin variar la forma de observarla, te diría pues que es así. La verdad es que si se busca una realidad diferente, o sea, salir de esa realidad que te incomoda, que te inquieta, que te produce malestar, quien observa tiene que ser diferente. O sea, no puedes cambiar tu realidad personal sin cambiar tu forma de observarla. Es decir, es imposible que cambies algo en el exterior si no cambias algo en tu interior. Y de hecho te voy a dar mi propio ejemplo. Como ya sabes, mi pareja Iñaki falleció hace unos meses. Iñaki era un hombre maravilloso y con el que he compartido momentos inolvidables, y su partida, fíjate que yo ya no elijo su pérdida, o sea, no digo pérdida, digo su partida, me pilló totalmente por sorpresa y fue realmente dolorosa y triste, pero a partir de aquí ya uno mismo decide dónde poner el foco, por supuesto lidiando con todo lo que supone el duelo, pero yo misma soy la que decido dónde poner el foco y decido ponerlo pues en lo vivido, en lo compartido, en la complicidad, en el aprendizaje, en lo que tuvimos juntos. Y entonces fíjate que en esos momentos yo me emociono, cierro los ojos y sonrío. O sea, de hecho, algo en mi interior está cambiando y lo cambio cambiando el foco, donde yo me focalizo. Acepto la partida, no lo veo como una pérdida, porque a mí, de hecho, conocer a Iñaki ha sido una ganancia en mi vida, y decido centrarme ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, incluso entendiendo que hay muchas situaciones extremas que resulta francamente difícil cambiar el foco, pero déjame decirte que se logra. O sea, aunque resulte difícil, puedes cambiar ese foco, puedes cambiar la forma de observar esa realidad, pero va a depender de ti. Tú cambias el foco, te cambias la lente, como si dijéramos, ¿no? ¿Qué significa cambiar tu personalidad? ¿Realmente podemos hacerlo? Pues básicamente significa exactamente eso, cambiar tu personalidad. Y se puede, claro que sí. Y es donde de hecho debes incidir si buscas algún tipo de cambio en tu vida. O sea, básicamente, para no darte ahora una definición exacta del término, tu personalidad está definida por tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de tomar decisiones y actuar. O sea, esos son los tres componentes de la personalidad, o sea, el pensamiento, la emoción y la conducta. Así que si quieres cambiar, está claro que debes cambiar tu forma de pensar, tu forma de sentir y, como consecuencia, tu forma de actuar o de responder a lo que te ocurre en la vida. Por supuesto que en la formación de tu personalidad influyen muchos factores. O sea, factores biológicos, tu historia genética, factores sociales, culturales, la familia con sus propias creencias, valores, patrones y tus propias vivencias personales que te han ido marcando a lo largo de la vida. O sea, piensa que muchos de los trastornos psicológicos de la edad adulta tienen que ver con deficiencias en las primeras etapas de la vida y después del rastro que van dejando en tu personalidad tus propias experiencias de vida en base a tu forma de interpretarlas y de cómo te hicieron sentir. O sea, lo que está claro, Abdón, es que puedes cambiar tu personalidad hasta convertirte en una persona diferente, y esperando que sea para bien, claro. O sea, tú tienes la capacidad de reinventarte tantas veces como quieras, pero para ello tendrás que empezar a cambiar una vez más tu forma de pensar, tu forma de sentir y tu forma de actuar. Y tu forma de pensar, de sentir y de actuar se puede analizar, evaluar, investigar, para hacer esos cambios que a veces son necesarios. Y siguiendo con lo mismo,
¿Un solo aspecto de tu personalidad puede hacer que tu vida se vaya al traste? Pues aunque resulte difícil de entender, sí. La verdad es que tu vida se puede ir al traste por una sola variable en tu personalidad que no esté bien ajustada. Claro, ¿qué entendemos por ajuste? O sea, entendemos por ajustado aquello que te mantiene en un estado de equilibrio y de estabilidad psicológica, ¿no? O sea, puede ser, imagínate, que te falte atrevimiento y que por ello pues no alcances tus objetivos vitales, que seas poco abierto al cambio y te resistas a él precisamente porque te falta en tu personalidad, o que huyas de lo novedoso, o que te falte independencia, o que seas excesivamente sensible. O sea, tú piensas que hemos hecho valoraciones en personas con ideaciones suicidas e incluso intentos por no haber sabido hacer frente pues, a una pérdida, a un desengaño, a un contratiempo, a un conflicto. O sea, que hemos logrado identificar exactamente cuáles son las variables de la personalidad que los ha llevado a desear dejar de vivir. O sea, en ningún caso es por la pérdida, por el desengaño, por el contratiempo, por el conflicto, sino por no tener los recursos de afrontamiento en su personalidad. O sea, no te suicidas porque te han dejado, por ejemplo, sino por tu falta de atrevimiento, o por tu falta de apertura al cambio, o por tu falta de independencia. O sea, en realidad es algo más complejo, ¿no? Porque son muchas las variables a tener en cuenta, desde pues, la inteligencia emocional, los moldes mentales, los estilos de apego, lo que te motiva. Pero bueno, en definitiva, tu forma de responder a las adversidades, a los cambios que la propia vida te presenta, va a depender en gran medida de tu estado psicológico, o sea, de cómo estás y te encuentras psicológicamente. Y cómo estás y te encuentras psicológicamente se asienta sobre la base de tu personalidad. Dices que atentar contra tu salud mental es una de las peores cosas que puedes hacer. ¿Es así? ¿Es realmente una de las peores cosas que puedes hacer? Bueno, es un poco más de lo mismo que te he explicado antes. Es decir, si no te conoces, y cuando hablo de conocerte, hablo de conocer la estructura de tu personalidad desde sus cimientos, pues ocurrirá que cuando llegue la adversidad o esos cambios que la propia vida te impone, pues no podrás soportarlo. O sea, de repente descubres la fragilidad pues, de tu estructura psicológica, tus limitaciones, tus debilidades, tus contradicciones internas. Y esa estructura cae, pues como un edificio cuyos cimientos tienen que estar bien sólidos para soportar las tempestades, los terremotos, los tsunamis. Y hay tempestades psicológicas, terremotos psicológicos, tsunamis psicológicos. En realidad tus circunstancias externas serán mucho menos relevantes que tus circunstancias internas. Así que para que no te pille desprevenido, porque te pilla desprevenido, o para no atentar contra tu salud mental, pues lo mejor que puedes hacer es conocerte a ti mismo. ¿Es cierto que tu personalidad puede convertirse en un verdadero estorbo? El otro día en consulta una persona me decía: no sé cómo he llegado hasta aquí, qué estoy haciendo con mi vida, me siento tan perdida. Y es lo que ocurre cuando tu personalidad toma el mando y tú careces de autoconocimiento. O sea, la personalidad hay que ponerla siempre un paso por detrás de ti. O sea, hay que observarla y mantenerla a raya en algunas ocasiones. Porque al final tu personalidad es un constructo de la mente. O sea, tú mismo, Abdom, la has construido en tu cabeza y como tal puede desarrollarse a expensas de tu persona y llegar a formatearte de tal manera que no quede en ti nada genuino ni verdaderamente auténtico. O sea, tu personalidad puede llevarte a tomar las peores decisiones, puede someterte y anularte como persona, puede perturbarte y conducirte al total desequilibrio e incluso llevarte a la enfermedad, sin ni siquiera darte cuenta de ello a causa de un total desconocimiento de quién eres tú como persona, en tal estado de confusión que ya no te permita distinguir lo verdadero de lo falso. O sea, piensa que personas de aparente inteligencia han destruido sus vidas por tomar decisiones equivocadas o tomar atajos que les desvíen del camino del autoconocimiento, llevándoles demasiado lejos y cometiendo un gran daño para sí mismas. Por otro lado, comentas que nuestros pensamientos moldean nuestra percepción de la realidad. ¿Lo que piensas define lo que sientes? Así es. O sea, lo que piensas, o dicho de otra manera, tu forma de interpretar tu realidad personal determina tu forma de sentir. No lo dudes, Abdón, no lo dudes, la verdad. Toda emoción va precedida de un pensamiento o de una interpretación.
En otra ocasión, en consulta, por ejemplo, me decía una persona que sus pensamientos se habían vuelto muy confusos desde que, era un caso de una ruptura, desde que le dejó, o sea, desde que me dejó, me siento perdido, no siento interés por las cosas con las que antes disfrutaba, he perdido toda ilusión, mi vida se ha desmoronado por completo. Claro, esto es lo que tú interpretas. O sea, ¿cuál es la situación? Me ha dejado. O sea, me ha dejado ya es una mala interpretación. O sea, la verdadera interpretación es que se ha ido de la relación. Pero ¿tú qué interpretas? Me ha dejado y eso me lleva a pensar que no soy suficiente, no valgo, soy inferior, no me quieren. ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues te hace sentir triste, desolado, deprimido, ansioso, enfadado. ¿Y eso cómo te lleva a comportarte? Pues distante o irritable, a no salir, a evitar a la gente, a aislarte o todo lo contrario, a salir, a emborracharte, a doparte, a llorar, a gritar. Fíjate que lo primero que ha habido frente a una situación es tu interpretación. Bueno, ya sabes que yo soy muy de la terapia dialéctica conductual, la llamamos así, ¿no? Que es ese dialecto que tú mantienes contigo mismo, ese diálogo interno. O sea, no soy suficiente, no soy lo suficientemente valioso, no se me quiere lo suficiente. Todas esas interpretaciones frente a una situación real, que es que la persona se ha ido de la relación, pero que tú interpretas en términos absolutamente subjetivos y personales, no soy suficiente, no valgo lo suficiente, son los que te llevan a sentirte de determinada manera. Y esa manera de sentir te llevará a comportarte de una determinada manera. Y ahí entras en un círculo que te impide salir o superar la situación. Y cuando dices que lo que eliges es lo que obtienes, ¿qué quieres decir con esto? Me encanta esta frase. Lo que eliges es lo que obtienes. O sea, toda tu vida se basa en elecciones y son tus elecciones las que acaban realizándose. O sea, ya has de tener muy claro quién elige, qué eliges y por qué lo eliges. O sea, con algo tan simple como el comer. O sea, tú puedes elegir porque lo eliges comida basura y acabar enfermando. Piénsalo de esta manera o de esta otra manera. O sea, si eres poco atrevido, por ejemplo, dependiente, inseguro, con bajo dominio, pues probablemente elijas permanecer en situaciones de las que te gustaría salir y no lo haces por no saber decir que no y eliges quedarte. O que el miedo, por ejemplo, te impida ver con claridad hacia dónde quieres ir y elijas una y otra vez caminos cerrados. O que tu dependencia emocional, por ejemplo, te lleve a aceptar cualquier relación que llene tu vacío interior. O sea, ¿cuántas veces no nos hemos precipitado hacia caminos que han resultado ser nefastos o llevarnos a la caída y el desequilibrio precisamente por haber hecho una mala elección? O sea, yo misma he hecho algunas malas elecciones en mi vida, la verdad. Hay que ir con mucho cuidado, Abdón, con lo que uno elige. Así que pregúntate cada vez que vayas a elegir algo, ¿soy consciente de lo que hago en este momento? ¿Con qué objetivo y por qué? Porque verdaderamente lo que vayas a elegir va a tener un resultado y un impacto en tu vida. O sea, lo que eliges, obtienes. De hecho, son tus elecciones las que construyen tu realidad personal y acaban labrando tu destino. Así es. ¿Qué son los moldes mentales? ¿Podrían medirse, por ejemplo? Tus moldes mentales hacen referencia precisamente a todo lo que hemos estado hablando hasta aquí, que es pues esa forma particular que tienes de interpretar la realidad. O sea, son los patrones cognitivos y afectivos con los que tú percibes y construyes tu realidad personal. O sea, de hecho, en la unidad de psicodiagnóstico es una de las pruebas que más información nos da acerca de cómo la persona evaluada crea su realidad personal. Es interesantísimo, de verdad, a mí es que me encanta. O sea, puedes descubrir las causas de tu malestar, lo que te impide avanzar o lo que te permitiría ser más feliz, mejorar y seguir avanzando. O sea, al final de lo que se trata es de poder identificar y conocer cómo tus pensamientos te llevan a sentirte de determinada manera y de actuar y de comportarte de determinada manera. O sea, si buscas un cambio
o quieres recuperar tu estado de bienestar o ser más feliz, tienes que conocer sí o sí y modificar tus moldes mentales. Porque al final todo depende de tu capacidad de ajustar, o sea, de saber sacar lo positivo y aprender, de tu capacidad para optimizar y ver más allá, o sea, buscando alternativas y potenciando tus recursos, y de cómo te implicas con la vida. O sea, tus moldes mentales influyen en tu bienestar psicológico, en tu adaptación a la vida, en tu realización personal, laboral, social. Y es muy, muy interesante y significativo conocer bajo qué moldes mentales funcionas. Por ejemplo, pues si piensas más en lo que no tienes o en lo que no has conseguido o en lo que pues careces y lo que te falta, pues posiblemente estés bajo el dominio de un molde que llamamos focalización en la carencia. Pues por ejemplo, si te centras en lo negativo, en los fallos, en los inconvenientes, en los fracasos, en lo malo, aunque haya cosas positivas, si siempre te encuentras insatisfecho, pues posiblemente estés bajo el dominio de un molde que llamamos evaluación selectiva negativa, y los famosos y si pasa algo, y si me caigo, y si me contagio, y si no puedo, y si no soy capaz, y si me equivoco, y si llego tarde, y si es por mi culpa, y un largo etcétera de sís. Pues este es el molde que llamamos anticipación aversiva. Te anticipas aversivamente. O el que pretende controlar todas las situaciones y estar seguro de ellas, o sea, tener todo claro en su vida, son los famosos tengo que, debo que. Ese es el molde del hipercontrol. De ahí nace la ansiedad, la inquietud, la preocupación. O por ejemplo, si acostumbras a anticipar dificultades, problemas, conflictos relacionados con las personas, especialmente si piensas que tienen mala intención, si estás vigilante de su comportamiento, si sospechas, si dudas, pues posiblemente estés bajo el dominio de un molde que llamamos hostilgencia. Y así sucesivamente, porque con esos moldes tú vas a construir tu realidad personal y te la vas a creer además, te la vas a creer. Por eso decimos que son tus lentes con los que tú ves la realidad, la construyes en tu cabeza y respondes a ella, generando otra realidad. Y así vamos jugando con las realidades que tú vas creando en tu cabeza. Y con respecto al psicodiagnóstico, ¿cómo pueden las personas manejar el miedo inicial que a menudo acompaña a un diagnóstico psicológico? Bueno, de hecho ya el poder realizar un diagnóstico es un gran avance, porque al diagnosticar podemos identificar, y al poder identificar podemos tratar con mayor eficacia. Por lo tanto, es lo que siempre acostumbro a decir. Si no tienes problemas en que te realicen un buen diagnóstico médico, un buen chequeo médico para saber cómo estás, cómo te encuentras físicamente, pues que por supuesto tampoco te importe o temas un diagnóstico psicológico. No necesariamente tenemos que asociar la palabra diagnóstico a enfermedad, porque podemos diagnosticar para conocer una situación y utilizamos esa palabra que nos permite identificar y diagnosticar la situación y decir todo está bien o tenemos que hacer algunos ajustes. Pueden ser ajustes físicos, pues ajustar el colesterol, ajustar las transaminasas, ajustar los triglicéridos, ajustar los leucocitos. Esto lo podemos entender, ¿no? Pues deberíamos entender que lo mismo se aplica a la psique, a la sintomatología psíquica, y reconocer las causas de tu malestar psicológico, porque vuelvo a repetirlo. O sea, tú puedes sufrir de ansiedad, de depresión, insomnio, estrés, pero de alteraciones X en tu personalidad, pero al final son esas variables no ajustadas las que te llevan a esa ansiedad, a esa depresión, a esa alteración. Fíjate que en medicina hablamos del diagnóstico precoz, de la atención primaria,
Pues qué importante sería hacer lo mismo con respecto a la psicología, el diagnóstico precoz, la prevención primaria, para que luego, una palabra que suelo decir, no te pille desprevenido, porque pasan cosas y tú no te has enterado de que te faltaba el techo. Y ha entrado toda la lluvia y se ha cargado toda tu decoración interior. Pues algo parecido, pasan cosas en tu vida y tú, si no estás bien cimentada, bien equilibrada, bien ajustada, bien estabilizada en términos de estabilidad, pues corres el riesgo de que se desmorone toda tu estructura y acabe destruyendo pues tu vida, afectándote de tal manera que llegas a destruir tu vida. Y así es. Y todo se puede prever y predecir con un buen diagnóstico, porque otra cosa que repito muchas veces es que tu personalidad, de alguna manera, es la mayor fuente de predicción. O sea, conociendo las variables de tu personalidad, ya podemos predecir tu futuro. Siempre lo repito eso. O sea, si sigo así, de esta manera, negativa, hipercontrolando y mandándome en lo imposible, focalizándome en la carencia, no dominando, no atreviéndome, con miedo, con dependencia o evitando, o comiéndome la cabeza, o dudando, o temiendo, ¿qué realidad vas a creer? Vas a crear y vas a crear. Porque esa realidad es la que tú te crees. Por eso se habla tanto del poder de las creencias, ¿no? Pero al final son tus creencias acerca de todo, de ti, de tu vida, de los demás, las que crean tu realidad personal. Y a veces tu realidad personal es todo menos real. Hablando del cerebro, la máquina que nos sostiene, como tú bien dices, te preguntaría, ¿más allá de la máquina estás tú? Cómo me gusta esta pregunta, Tom. La verdad es que más allá de la máquina estás tú. Y es algo que pues llevo observando en los más de 30 años que llevo como profesional de la psicología y precisamente especializada en el estudio de la personalidad. Y más allá de la máquina estás tú, significa que eres capaz de pensar, sentir y actuar de manera totalmente consciente y no mecanizada, o sea, mecanizada por la genética, mecanizada por tu propia historia, mecanizada por tu pasado, mecanizada por tu dolor, mecanizada por tus miedos, mecanizada por tus inseguridades, mecanizada por tu personalidad. Por eso distinguimos a veces entre personalidad y esencia, ¿no? Esencia es lo que es auténtico, genuino, original en ti, y personalidad es lo adquirido. Piensa que personalidad viene pues de personar, que son las máscaras que utilizaban pues en el teatro, ¿no? Para expresar emociones y tal. Y de hecho a veces pues ese personaje, esa personalidad se va comiendo a la persona. De hecho, fíjate que en el mundo del cine hemos visto personas que han quedado al final traumatizadas por el personaje que han interpretado, se han identificado tanto que al final han tenido verdaderos problemas de salud mental. Y pues algo parecido pasa cuando a veces nos identificamos tanto con esa personalidad que hemos ido construyendo en base a nuestros miedos, a nuestras inseguridades, a si nos quisieron o no nos quisieron, si nos amaron y no nos amaron, si nos respetaron o no nos respetaron, si nos vieron o no nos vieron. Y todo eso nos va mecanizando y induciendo unas respuestas hacia la vida que no son las que verdaderamente haríamos si estuviéramos conectados con nosotros mismos, sin las influencias del entorno. Incluso pues
personas que han estudiado una cosa, pues médicos que hubieran querido ser, me da igual, futbolistas, o un futbolista que querría ser médico, o una persona que le hubiera gustado, el otro día mismo en el despacho, una persona que era abogado me decía, me hubiera gustado ser periodista, pero no sé qué hubiera hecho como periodista, hay menos salidas. O una persona que vi que era ingeniero y le hubiera gustado ser bailarina, y así sucesivamente. O sea, vivimos como máquinas cuando nos apartamos del ser auténtico de nuestra esencia. Por eso también estudiamos la estructura de la personalidad, para ver qué partes de tu personalidad se están alejando de ti, te están alejando de la persona. O sea, crecemos en personalidad y nos alejamos de la persona. Y eso al final acaba produciendo serios y graves desequilibrios. ¿Cuándo dejas de ser persona y vives como máquina? Si lo piensas bien, Abdón, y sin pretender ser pesimista, vivimos vidas absolutamente mecánicas. O sea, somos como objetos impulsados y dominados por nuestros miedos, por nuestras creencias, por nuestros hábitos, por nuestros patrones familiares, culturales, sociales, tus circunstancias personales, tus vivencias personales. O sea, date cuenta que si hubieras nacido, por ejemplo, pues en Irán, ya no serías cristiano, en tu caso, ¿no? Sino que serías musulmán, por ejemplo, y eso ya es estar mecanizado por factores externos. O sea, al final todos esos factores externos acaban por cargarse nuestra autenticidad. O sea, ¿y qué queda de auténtico en ti? Por ejemplo, pues los celos no son auténticos, la envidia no es auténtica, la vigilancia no es auténtica, la necesidad de control no es auténtica, la vanidad no es auténtica, la ira no es auténtica, la pereza no es auténtica, la lujuria no es auténtica, la gula no es auténtica. O sea, ¿qué hay de auténtico en ti? O sea, el que viola no es auténtico, el que maltrata no es auténtico, el que abusa no es auténtico, el que engaña no es auténtico. Se ha convertido en una máquina donde ya no tiene conciencia de sus actos, donde ya no tiene conciencia de por qué piensa como piensa, siente como siente y actúa como actúa, porque se ha convertido en una máquina que no controla. Y para finalizar, ¿una vida sin conciencia no merece ser vivida? ¿Qué significa verdaderamente ser consciente? Ser consciente es precisamente pues ese darse cuenta de cómo piensas, sientes, actúas, de dónde viene esa forma de pensar, sentir y actuar, y a dónde te llevará esa forma de pensar, sentir y actuar. O sea, si miras el panorama actual, o sea, suicidios en aumento, los despachos de psicología desbordados por problemas de salud mental y por la pérdida de bienestar psicológico, conductas autodestructivas convirtiéndose ya en una normalidad, o sea, innumerables problemas, frustraciones, angustias. O sea, en realidad nos limitamos a cambiar lo superficial sin profundizar en nosotros mismos. Incluso ahora, por ejemplo, que están tan de moda las prácticas de naturaleza más espiritual, ni siquiera se llevan a cabo sin haber realizado un proceso previo de autoconocimiento, o sea, realmente serio y profundo, donde verdaderamente investigas y analizas la naturaleza de tu mente. O sea, trabajando en tu personalidad. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que no puedes iniciarte en prácticas de conciencia superior, como si dijéramos, como cursos, ¿no? Sin haber antes trabajado en tu personalidad. O sea, cuidamos el cuerpo, cuidamos la mente y cuidamos el espíritu, pero tiene que ir todo, ¿sabes? Como siguiendo una línea, no quiero decir la palabra lógica, pero bueno, una línea lógica. O sea, primero sumo y resto, luego multiplico, luego hago divisiones, luego hago integrales. O sea, vamos integrando y trascendiendo el conocimiento, y ya podemos entrar en esas asignaturas de naturaleza superior, como si dijéramos. Fíjate ahora, por ejemplo, con todos estos casos de abuso que están saliendo a la luz. Yo misma estoy llevando en consulta a un señor que sufrió abusos en un colegio aquí de Barcelona por parte de un sacerdote que abusó de él y que lo castigaba y abusó de él. Y claro, es
sea, de un hombre que aparentemente se supone que es espiritual y que se ha dedicado a la religión, que es la disciplina dedicada al espíritu. Yo siempre lo explico así, ¿no? O sea, la medicina para el cuerpo, la psicología y la filosofía para la psique, y la religión debiera haber sido para pues, potenciar nuestra parte más espiritual y consciente. Y sin embargo, son personas que no han integrado y trascendido sus impulsos, sus instintos, trabajado sus miedos, porque por supuesto eso nace de una complejidad interna y de unos problemas serios en la personalidad que podían haberse tratado y solucionado. Pero para eso esa persona tiene que darse cuenta y pues superar su parte mecánica, porque ¿quién con un atisbo de conciencia va a abusar de un niño? ¿Quién? Alguien que no es persona y es una máquina. Pero eso no pretende ser un juicio hacia esa persona, sino que es una realidad y esa persona tiene que hacer lo posible para dominar esa máquina, esos actos mecánicos que le apartan del ser, y es capaz de hacer y cometer esos actos atroces. Es que las noticias están llenas de actos atroces que se han llevado a cabo por ausencia de conciencia. Muchísimas gracias, Emma, por tu tiempo. Ha sido francamente esclarecedor poder escucharte. Un abrazo.